Fiel a su cita, la ciudad de Coruña volvió a coger una nueva temporada del Campeonato de España de Rallys para vehículos históricos. La Marina, el Parrote, emplazamientos habituales de una carrera que se mimetiza con la ciudad herculina y que tiene en la plaza de María Pita su mayor estandarte. ...81 equipos se daban cita en esta edición 2023 de un rally al que se llegaba con algunos de los títulos decididos, caso de Pre-81 y Pre-2000. No así en el caso de Pre-90, donde Antonio Dezcayar se la juega en este rally con Santiago Barragán o Francisco Javier Sánchez. Yo tengo una persona que quiero mucho, que es mi antiguo copiloto, Tomeu, que me regaló un volante y ponía: los rallies se ganan con la cabeza, no con el pie. Entonces nosotros hemos hecho los números y tenemos que acabar el tercero, y Santi tiene que acabar el primero. Con esto ganamos. Si hagamos el cuarto, tenemos que ir a Canarias. La calculadora. Con todo, la atención estaba en ver qué equipos serían los aspirantes a la victoria absoluta, al menos virtual, en un campeonato con muchas categorías según los años de construcción de los vehículos. Y aquí, entre ausencias destacadas como la de Jesús Ferreiro o Francisco López, había que apuntar nombres como los de Pablo Pazó o Fernando Rico. La verdad es que el rally para mí es muy bonito, el cambio del rally me gustó mucho, y los tramos son difíciles, complicados, van a ser tramos muy exigentes, sobre todo para una tracción trasera y bueno, yo haré lo que pueda. Es una pena que no venga Suso y Francisco López y gente así, ¿no? Que dentro de lo que es nuestra categoría de Pre-81, pues siempre es bonito tener peleas con ellos. Pero bueno, yo vengo a disfrutar, vengo a tratar de hacerlo lo mejor posible. Coches y años completamente distintos, aunque las quinielas parecían claras, como también a la vista de años anteriores, en el caso de un Álvaro Muñiz con uno de los Proto Yacar, ahora conocidos como Siluetas. Ceremonia de salida con la ciudad de Coruña como telón de fondo y primera etapa con dos tramos a doble pasada y el sol y el calor como no habituales acompañantes en esta cita. Pero también había humedades, luego de una matinal de niebla y llovizna, algo que cogió a algunos con el pie cambiado en la elección de neumáticos. Fernando Rico fue uno de ellos, aunque con un segundo mejor crono y un scratch, el del M3 completaba la primera sección liderando por apenas 2 segundos de ventaja sobre Pazó. En fin, Puente, desde fondo corta a morder, por izquierda de fondo abrir para 15, se cierra 6, corta un poco tarde, 35, tras fondo largo 40, y acaba fondo fuerte, para derecha 4 poco tarde, muy larga ronda, patina, 15, izquierda a tope, 30. Intenso mano a mano que también cumpliendo con los pronósticos metía en el trío de cabeza al Porsche de Álvaro Muñiz, apenas a 5 segundos del líder. 3 coches completamente distintos en cabeza. Por detrás, Darío Calviño y Daniel Rebuiñán no andaban muy lejos, aunque ya se dejaban casi medio minuto de diferencia. Uno en el caso de Miguel Otegui, líder entre los Classic y superando a Miguel García, primer clasificado en Pre-90. José Fermín Moraes, Marcos Castro y Santiago Barragán completaban el top 10 inicial al que no lograba entrar Dezcayar, luego de un bucle con tiento. En clasificación aparte, el Rallycar Festival era cosa de momento de Antonio López, quien aventajaba en algo más de 20 segundos a Joan Vinges en su regreso a Suzuki.
como todos sabéis, tengo unos recuerdos maravillosos. Es un coche que me ha dado mucho, he disfrutado mucho. Fue el inicio del equipo de Joan Viñas con el equipo Suzuki, que creo que fue una relación de muchos años, y todo empezó aquí, ¿no? Para mí era el mejor Super 1600, porque era un equilibrio entre todos, ¿no? El Peugeot era, por ejemplo, cuando empecé con el Peugeot era muy rápido de motor, pero el chasis era muy difícil de llevar. El Clio yo creo que es el que se parece más a lo que era el Suzuki, que era un coche fácil de llevar. 4, 3, 2, 1, va. Lo importante es que lo vuelvo a tener. Hoy, por lo menos este fin de semana, aquí en el Rally Rías Altas, pues lo vamos a poder disfrutar otra vez. Pero ha sido ya la alegría solo de venir de la asistencia hasta aquí, hasta Coruña, pues ya te transmite una alegría y unos recuerdos que ahora los coches modernos no tienen. O sea, son más suaves, son más cómodos, más diferente. La repetición al bucle confirmaría que pese a un pequeño problema con la gasolina, Fernando Rico seguía marcando el ritmo y con Pablo Pazó al acecho, aunque no tan fino como en la anterior sección. Luego de 4 tramos, la diferencia era de 21 segundos, con Muñiz a 11 de Pazó y reafirmándose en el podio. Fue una tontería que se picó un manguito de gasolina, tiraba muy poquita gasolina, que de hecho ninguna. Lo que pasa ¿qué pasa? Que al hacer el enlace pues se acumuló encima la bomba de gasolina y al arrancar tiró una poca y pusieron grito en el cielo y al final era una tontería, que no era nada. De hecho el coche iba perfecto y no olía gasolina nada dentro y llegué a mitad de tramo, me lo dijeron, miré, el coche no tiraba nada, simplemente fue que acumuló una poquita y la tiró al arrancar, nada, fue nada. Yo sobre todo lo pasé muy bien. Es lo bueno que me llevo, ¿no?, de hoy, porque en las segundas pasadas, sobre todo en el primer tramo, no fue bueno porque perdimos 9 segundos de nuestra primera pasada a la segunda y estaban las condiciones prácticamente iguales. No sé qué pudo pasar para perder tantísimo tiempo. Siempre me fastidia en las segundas pasadas perder, pero bueno, cuando es así. Entonces, bueno, por lo demás, contento. Sí que es cierto que hay que ponerse un poco bien físicamente porque acabé el primer bucle muy cansado. Calviño, Remuñán, Otegui, Miguel García. Pese a algunos cambios en los tramos anteriores, nada cambiaban las cosas al final en el resto de posiciones. La noche pondría el punto y final a una primera etapa intensa que vaticinaba también un segundo día animado, donde, como suele ocurrir en el Rías Altas y en general en las pruebas de históricos, mecánicas y meteorología todavía tienen mucho que decir.